La cocina olía a café quemado y a remordimientos del día anterior. Limpié la encimera por tercera vez esa mañana, con las manos en carne viva por el jabón lavavajillas barato que había comprado al por mayor en la tienda del dólar. A través de la ventana manchada de mi pequeño restaurante, la lluvia caía en ríos grises, difuminando la calle en tonos acuarelados de hormigón y desesperación. La lonchera de mi hija estaba sobre la encimera. Era rosa y estaba decorada con pegatinas de unicornios descoloridas que ella misma había pegado hacía 2 navidades. Dentro había un sándwich de mantequilla de maní, una manzana con una magulladura que yo había cortado cuidadosamente y un jugo que había comprado en oferta. No era mucho, pero era algo. Siempre era algo, incluso cuando no tenía nada. La mesa 4 necesita que le rellenen, cariño. La voz de Jerry interrumpió mis pensamientos. Mi jefe, un hombre de 60 años con ojos amables y barriga cervecera, señaló con la cafetera hacia la mesa junto a la ventana. Cogí la cafetera del calentador y sentí el calor a través del fino asa. Me dolían los pies dentro de unos zapatos que se mantenían unidos gracias al pegamento y a la esperanza. 3 turnos dobles esta semana, 4 la próxima. El alquiler vencía en 6 días y aún me faltaban $200. Sonó la campana del restaurante. No levanté la vista inmediatamente. Había aprendido a no esperar mucho de ese sonido. Solo otra alma cansada en busca de huevos baratos y conversación aún más barata. Pero algo me hizo mirar hacia la puerta. Allí estaba él. No era un cliente, todavía no. Solo un chico, de unos 16 años, con ropa que le quedaba grande, como una piel prestada. Tenía el pelo oscuro, enmarañado por la lluvia, y sus ojos, Dios, sus ojos, reflejaban un hambre que no tenía nada que ver con la comida. Había visto esa mirada antes en mi propio espejo, hacía años. Siéntate donde quieras, le dije, con una voz más suave de lo habitual. Dudó, con el agua acumulándose bajo sus zapatillas gastadas. Su mirada recorrió el restaurante, a Jerry detrás de la parrilla, a los 2 camioneros que tomaban café en la mesa de la esquina, a mí, calculando, temeroso. No pasa nada, le dije. ¿De verdad? Se movió como un gato callejero, con cautela y energía contenida, deslizándose hacia la mesa más cercana a la puerta. Vía de escape. Reconocí la estrategia. Me acerqué con la cafetera, aunque ya sabía que era demasiado joven para tomarla. De cerca, pude ver la suciedad bajo sus uñas, el hueco de sus mejillas, la forma en que sus hombros se curvaban hacia adentro, como si intentara hacerse más pequeño. ¿Café?, le pregunté, sabiendo ya la respuesta. No, no tengo dinero. Su voz se quebró. La vergüenza tiñó sus pálidas mejillas. Se me encogió el corazón. Miré a Jerry, que estaba concentrado en su parrilla, fingiendo no darse cuenta. Era bueno en eso. Menos mal que es gratis. Mentí. El cocinero hizo demasiadas tortitas esta mañana. Se echarán a perder. Nos harías un favor. Abrió mucho los ojos. La esperanza y la desconfianza se reflejaban en su joven rostro. Lo digo en serio, dije, ahora con más suavidad. No soporto que se desperdicie la comida. Quédate ahí. No esperé su respuesta. En la cocina llené un plato con tortitas, huevos y bacon, más de lo que le daríamos a un cliente que pagara. Jerry arqueó una ceja, pero no dijo nada. Simplemente me deslizó la comida por el mostrador. El chico comía como si le estuvieran cronometrando, como si alguien fuera a arrebatarle el plato. Le rellené el zumo de naranja 2 veces y fingí no darme cuenta de las lágrimas que le resbalaban por la cara mientras masticaba. ¿Cómo te llamas?, le pregunté, limpiando la mesa contigua a la suya. Marco, murmuró con la boca llena de huevos. Yo soy Elena. Sonreí. ¿Vives por aquí, Marco? Apretó la mandíbula. A veces, lo entendí. A veces significaba en ningún sitio. A veces significaba donde quiera que te pillara la noche. Bueno, Marco, trabajo en los turnos de desayuno y almuerzo todos los días excepto los domingos. Si alguna vez tienes hambre, dejé la oferta flotando en el aire entre nosotros. Me miró, luego me miró de verdad, y vi algo cambiar detrás de sus ojos oscuros. Gratitud, cansancio, el comienzo de la confianza. ¿Por qué?, preguntó. Porque sé lo que es ser invisible, pensé.
porque alguien me dio de comer una vez cuando no tenía nada, porque mi hija tiene comida en su lonchera y tú no tienes nada, porque todo el mundo se merece un desayuno, dije simplemente. Marco se convirtió en una constante en mi vida, como el café de la mañana y el dolor de pies. Durante 3 semanas apareció todos los días alrededor de las 9 p.m., después del ajetreo del desayuno, pero antes de la multitud del almuerzo. Siempre en la misma mesa, siempre con la misma mirada atormentada que poco a poco comenzó a suavizarse. No hablábamos mucho. Él no estaba preparado para responder preguntas, y yo no era de las que se entrometen, pero aún así aprendí algunas cosas. La forma en que se sobresaltaba con los ruidos fuertes, como siempre se sentaba de cara a la puerta, las cicatrices en los nudillos que hablaban de peleas que yo no podía imaginar. Le traía comida extra envuelta en papel de aluminio. Nunca me la pedía, pero siempre la aceptaba y la guardaba en su mochila con manos temblorosas. Te van a despedir, me advirtió Jerry una tarde, mientras me veía preparar otro envase para llevar. Entonces me despedirán por alimentar a alguien, le respondí. Jerry solo negó con la cabeza, pero capté la pequeña sonrisa que se dibujó en su rostro curtido. Todo cambió un jueves. La mañana comenzó con normalidad. Marco llegó puntualmente, empapado por la lluvia y temblando. Primero le traje chocolate caliente. Lo prefería al café y a un plato lleno de tostadas francesas. Canela extra, le dije, dejándolo sobre la mesa, tal y como te gusta. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Gracias, Elena. Estaba rellenando los saleros en la barra cuando lo oí. El rugido sordo de los motores fuera. Varios motores. El tipo de sonido que hace que tus instintos griten peligro. A través de la ventana, vi 4 SUV negros detenerse en la acera en perfecta formación. Caros, elegantes, fuera de lugar en este barrio donde los coches se mantienen a duras penas con cinta adhesiva y plegarias. Se me revolvió el estómago. Los vehículos permanecieron allí, con los motores en marcha y las ventanas tan tintadas que parecían vacías. Nadie salió, solo esperaban. Elena. La voz de Marco era débil, asustada. Me giré. Se había puesto pálido y había dejado caer el tenedor sobre el plato. Tenía la mirada fija en los todoterreno y el terror que veía en sus ojos me heló la sangre. «¿Los conoces?», susurré. No respondió. No podía responder. Estaba paralizado, atrapado entre la mesa y la ventana, respirando demasiado rápido. Se abrió la puerta del conductor del todoterreno delantero. Salió un hombre alto y de hombros anchos. Incluso desde esa distancia, podía ver el corte impecable de su traje. Gris carbón, perfectamente confeccionado, probablemente valía más que 6 meses de mi alquiler. Su cabello oscuro estaba peinado con precisión. Sus movimientos eran controlados. Depredadores. No estaba solo. Otros 2 hombres salieron del segundo vehículo, de cuello grueso, mirada fría, con las manos descansando casualmente cerca de los bolsillos de sus chaquetas, de una manera que sugería que llevaban armas. Guardias de seguridad. El hombre del traje observó la calle con aire de dueño, luego fijó la mirada en el restaurante. Nosotros, Marco, dije en voz baja, sin acercarme a él, para no asustarlo más. Marco, ¿quién es ese? Tengo que irme. Empezó a salir del reservado, con movimientos espasmódicos por el pánico. Tengo que irme. Sonó la campana del restaurante. Entró. El tiempo pareció ralentizarse. El aire se volvió denso con algo que no podía nombrar. El hombre, porque no era un chico, a pesar de que no podía tener más de 28, quizá 30 años, llenaba la puerta con su sola presencia. De cerca era devastador. Tenía una mandíbula afilada, sombreada por una barba incipiente deliberada. Sus ojos eran del color del café expreso, oscuros e insondables, y en ese momento estaban fijos en Marco, con una intensidad que me puso la piel de gallina. Había algo hermoso y terrible en él, como una hoja que refleja la luz. El aroma me llegó incluso desde el otro lado de la sala. Colonia cara, cuero, algo más oscuro debajo. Poder, peligro. Todos los instintos que había perfeccionado a lo largo de años de supervivencia
Me gritaban que apartara la mirada, que me hiciera pequeña, que desapareciera. En cambio, me interpuse entre él y Marco. No sé qué me poseyó. Estupidez. Instinto maternal fallido. El mismo valor imprudente que me había dejado embarazada a los 19 años y me había obligado a criar a mi hija sola. ¿Puedo ayudarle? Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Esos ojos oscuros se posaron en mí. Me miraron de verdad por primera vez. Lo sentí como un contacto físico, su mirada recorriendo mi rostro, bajando por el uniforme descolorido que había visto mejores tiempos. Volvió a levantar la vista para encontrarse con mis ojos, evaluando, calculando. Algo brilló en su expresión. Sorpresa, tal vez interés. Vengo a por el chico, dijo. Su voz era grave, con un acento mediterráneo. Italiano, pensé, suave como el whisky añejo y el doble de peligroso. Está desayunando, respondí, levantando la barbilla a pesar de los latidos de mi corazón. Detrás de mí, Marco emitió un pequeño sonido entrecortado. Los labios del hombre se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. Ya veo, le has estado dando de comer. No era una pregunta. Todo el mundo merece comer, dije, repitiendo las palabras que le había dicho a Marco semanas atrás. Noble. La forma en que lo dijo hacía que la nobleza sonara como un delito. Dio un paso adelante, solo uno, pero los dos hombres que le seguían dentro cambiaron de posición, flanqueándolo con precisión militar. Jerry se había quedado muy quieto detrás de la parrilla. Los camioneros miraban fijamente su café como si contuviera los secretos del universo. Marco. El hombre no alzó la voz. No era necesario. La autoridad emanaba de él en oleadas. «Ven aquí». No. La palabra salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. Solo es un niño. Esos ojos se fijaron en los míos de nuevo. Y esta vez había calor en ellos, ira. Pero también algo más. Algo que hizo que mi pulso se acelerara por razones completamente diferentes. «Y tú eres Elena». Tragué saliva. «Trabajo aquí, Elena». Repitió mi nombre como si lo estuviera saboreando, probando cómo le quedaba en la boca. ¿Tienes la costumbre de entrometerte en asuntos que no te incumben? Tengo la costumbre de proteger a los niños. Un músculo se le tensó en la mandíbula. Detrás de él, uno de sus hombres se movió, llevando la mano hacia su chaqueta. El hombre levantó una mano, un gesto sutil, pero su guardia se congeló de inmediato. «Protectora», murmuró. Aún mirándome, valiente, tonta. Se acercó, lo suficiente como para que pudiera ver los destellos dorados en sus ojos oscuros. Podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. «¿Sabes quién soy?». Negué con la cabeza. «Bien». Tropazo. Ahora estábamos demasiado cerca, inapropiadamente cerca. Ahora podía oler su colonia con más intensidad, mezclada con algo que le era propio. «Que siga, Atin». Pasó a mi lado tan cerca que su hombro rozó el mío, lo que me provocó una sacudida inesperada en todo el cuerpo, y se dirigió a la mesa de Marco. Marco lloraba en silencio, con lágrimas corriendo por su joven rostro. «Me has robado», dijo el hombre en voz baja. «Lo siento», dijo Marco con voz entrecortada. «Lo siento mucho. Tenía hambre. No sabía que era tuyo. Yo... Me robaste de mi almacén, te llevaste mercancía por valor de $50,000 y se la vendiste a mis competidores. Mi corazón se detuvo. $50,000 en mercancía del almacén. Dios mío, por favor», suplicó Marco. «Por favor, te lo devolveré. Haré lo que tú quieras». La voz del hombre transmitía la gravedad de lo inevitable, de una sentencia ya dictada. «Pero primero, vas a explicarme por qué te he estado observando durante 3 semanas. ¿Por qué, en lugar de huir, has venido aquí todos los días?». La mirada aterrada de Marco se cruzó con la mía. «Porque ella me dio de comer», susurró. El hombre se giró y me miró de nuevo. Algo cambió en su expresión. Algo calculador, oscuro y posesivo que me dejó sin aliento. «¿Lo hizo?». No era una pregunta. Se acercó a mí con gracia depredadora. Se detuvo tan cerca que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual.
¿Cuál es tu nombre completo, Elena? Elena Martínez. ¿Y dónde vives? Todos mis instintos de supervivencia me gritaban que no respondiera, pero esos ojos prometían consecuencias por mentir. Maple Street, apartamento 2B, sola. Apreté las manos con fuerza, con mi hija. Tiene 5 años. Algo brilló en su rostro. Una hija. Metió la mano en la chaqueta. Me estremecí. No pude evitarlo, pero solo saqué un teléfono. Elegante, caro. Habló por él en italiano rápido, demasiado rápido para que pudiera entender más que unas pocas palabras. Cuando terminó, me estudió durante un largo momento. Has cometido un error, Elena Martínez, dijo suavemente. Un error hermoso y costoso. Le di de comer a un niño hambriento, repliqué, recuperando el valor. Eso no es un error. Sus ojos se oscurecieron. Le dis de comer a mi ladrón. Lo protegiste de mí. Se inclinó hacia mí, su aliento cálido rozando mi oreja, y bajó la voz hasta convertirla en un susurro destinado solo a mí. ¿Tienes idea de en qué te convierte eso? No podía respirar, no podía pensar, solo podía sentir su peligroso calor, la amenaza envuelta en tela cara y colonia embriagadora. Te convierte en mía, susurró. Luego se enderezó y se volvió hacia sus hombres. Traed al chico y a ella. ¿Qué? No. Retrocedí tambaleándome. No había hecho nada malo. Él miró por encima del hombro y la mirada de sus ojos me dejó paralizada. Mostraste misericordia en un mundo que no la tiene. Te hiciste visible para mí. Su sonrisa era tan afilada que podía cortar. Eso es lo más incorrecto que podrías haber hecho. Sus hombres se adelantaron y mi mundo se hizo añicos como la porcelana barata de un restaurante en el suelo de baldosas. No me arrastraron. Eso habría causado una escena. Y, al parecer, las escenas estaban por debajo de los hombres que conducían vehículos que valían más que toda mi existencia. En cambio, uno de los guardias, una montaña de músculos con una cicatriz que le dividía la ceja izquierda, simplemente me puso la mano en la parte baja de la espalda con la presión suficiente para comunicarme exactamente lo que pasaría si me resistía. Fui. Marco tropezaba delante de mí, atrapado entre otros dos hombres que lo guiaban con la misma fuerza inevitable. No dejaba de mirar atrás, con los ojos gritando disculpas que yo no podía aceptar porque estaba demasiado ocupada tratando de respirar a través del pánico que me arañaba la garganta. Mi hija. Logré jadear mientras me dirigían hacia el sub que iba en cabeza. Tengo que recoger a mi hija del colegio. Tiene 5 años. Por favor, le dijo el hombre, el jefe de la mafia, porque eso era lo que era, ¿no? Ni siquiera me miró mientras hablaba. Estaba escribiendo algo en su teléfono, sus dedos se movían con eficiencia por la pantalla. ¿Qué colegio? ¿A qué hora? La pregunta fue tan inesperada, tan extrañamente considerada, que respondí automáticamente. Riverside Elementary, a las 3:15. Volvió a hablar en italiano, dando instrucciones rápidas que hicieron que uno de sus hombres asintiera y sacara su propio teléfono. Entonces, esos ojos oscuros finalmente se alzaron hacia los míos. La recogerán a tiempo y la llevarán a un lugar seguro hasta que hayamos terminado. ¿Terminado qué? Mi voz se quebró. ¿Qué van a hacerme? Algo parecido a diversión se reflejó en su rostro. Eso depende completamente de ti, Elena. La forma en que pronunció mi nombre, arrastrando las sílabas con su acento, haciéndolo sonar como algo exótico y peligroso, me provocó un escalofrío desagradable. La puerta del todoterreno se abrió. Interior de cuero, ventanas tintadas tan oscuras que el mundo exterior desapareció en cuanto entré. La montaña con la cicatriz se deslizó a mi lado, aprisionándome contra la ventana. Marco fue empujado al vehículo detrás de nosotros, y sus gemidos aterrorizados se oían incluso a través del metal reforzado. El jefe de la mafia se sentó en el asiento del copiloto. El conductor, un hombre mayor con cabello plateado y ojos apagados, se incorporó al tráfico sin decir una palabra. Me temblaban las manos, las presioné contra mis muslos, intentando que dejaran de temblar, pero mi cuerpo tenía otros planes. El miedo se filtraba por cada poro,
mezclándose con el aroma del cuero caro y la colonia que parecía impregnar todo. Atravesamos partes de la ciudad que reconocí y otras que no. Los edificios eran cada vez más altos y más limpios. Los coches de la calle eran más caros. Pasamos por restaurantes que nunca podría permitirme. Boutiques con escaparates que probablemente costaban más que mi salario anual. 20 minutos más tarde, entramos en un garaje subterráneo debajo de un edificio que se elevaba hacia el cielo como un monumento de cristal y acero a una riqueza que yo no podía comprender. Fuera. La voz del guardia fue la primera palabra que pronunció, profunda, sin emoción. Mis piernas casi se doblaron cuando me puse de pie. La mano del guardia volvió a mi espalda, estabilizándome o sujetándome. No sabría decirlo. El ascensor tenía espejos por todos lados. Vi mi reflejo y apenas me reconocí. Cara pálida, ojos grandes y asustados, uniforme barato con una mancha de café en el cuello que había intentado quitar sin éxito. Parecía exactamente lo que era. Una madre soltera pobre que se había topado con algo tan lejos de su comprensión que bien podría haber estado en otro planeta. El jefe de la mafia estaba a mi lado, y el contraste era devastador. Él pertenecía a esta caja con espejos, a este edificio, a este mundo de poder y elegancia. Yo era una mancha en su costosa realidad. El ascensor subía y subía. Se me taponaron los oídos. Cuando las puertas finalmente se abrieron, entré en lo que solo podía describirse como un ático. Las ventanas del suelo al techo daban a la ciudad. Los suelos de mármol blanco reflejaban la luz de la tarde y la devolvían en forma de segadores destellos. Muebles modernos que probablemente tenían nombres italianos. No podía pronunciar el nombre de las obras de arte que colgaban de las paredes y que podrían ser originales. Era hermoso y frío y absolutamente aterrador. Siéntate. El jefe de la mafia señaló un sofá de cuero que probablemente costaba más que mi coche. Cuando dudé, apretó la mandíbula. Siéntate, Elena. No voy a volver a preguntarlo. Me senté. El cuero era suave como la mantequilla y odié lo bien que se sentía después de horas de pie. Marco fue llevado a una silla frente a mí. Aquí parecía aún más pequeño, engullido por la opulencia. Las lágrimas aún le resbalaban por el rostro. El jefe de la mafia se sirvió una copa de una jarra de cristal, un líquido ámbar que reflejaba la luz. No me ofreció nada. En cambio, se apoyó en el enorme escritorio que dominaba un lado de la habitación y nos estudió a ambos como si fuéramos especímenes bajo un cristal. Marco Russo, dijo finalmente, 16 años, sin padres, sin domicilio fijo. Llevas 2 años robando en varios establecimientos de la ciudad para sobrevivir. Dio un sorbo a su copa. En cierto modo es admirable. Emprendedor, hasta que me robaste a mí. No lo sabía. La voz de Marco se quebró. Juro que no sabía de quién era el almacén. La ignorancia no es inocencia. La voz del jefe de la mafia se mantuvo tranquila, razonable, lo que de alguna manera la hacía más aterradora. Robaste mercancía por valor de $50,000. Se la vendiste a la familia Bulov, mis competidores, por $10,000, lo que significa que me costaste 50,000 en productos y otros 100,000 en reputación. Las cifras me mareaban. $150,000, el dinero de toda una vida. Una suma imposible. No lo tengo, susurró Marco. Lo gasté, en comida, en una habitación de motel durante unas semanas. No lo tengo. Lo sé. El jefe de la mafia dejó su vaso con un suave clic, lo que supone un problema. En mi mundo, las deudas siempre se pagan de una forma u otra. La implicación flotaba en el aire como una soga. No. La palabra se me escapó de la garganta antes de que pudiera detenerla. Me levanté, ignorando al guardia, que inmediatamente se acercó. Es solo un niño hambriento que cometió un error. No puedes, no puedes. Esos ojos oscuros se clavaron en los míos con una mirada láser. ¿Quién eres tú para decirme lo que no puedo hacer? ¿Un ser humano? Le respondí, con la adrenalina superando mi instinto de supervivencia. Alguien con un mínimo de decencia. Estás hablando de matar a un niño por dinero. Yo hablo de mantener el orden en mi organización, de garantizar que el robo tenga consecuencias.
Se apartó del escritorio y se acercó a mí con la elegancia de un depredador. Pero tienes razón en una cosa, Elena. Es un niño y esa es la única razón por la que sigue respirando. Se detuvo a pocos centímetros de mí, demasiado cerca. Podía ver las pestañas que enmarcaban sus ojos. Podía oler el whisky en su aliento mezclado con esa colonia embriagadora. ¿Quieres salvarlo? Su voz se redujo a un peligroso ronroneo. Entonces paga su deuda. Mi corazón se detuvo. Yo no tengo tanto dinero, apenas puedo pagar el alquiler. No puedo. No es cuestión de dinero. Levantó la mano y yo me estremecí, pero solo me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja con una delicadeza sorprendente. Su tacto hizo que una descarga eléctrica recorriera mi piel. Hay otras formas de saldar cuentas. Dios mío, ¿qué quieres? Susurré. Su sonrisa fue lenta, depredadora, devastadora. Aún no lo he decidido, pero te quedarás aquí mientras lo averiguo. No puedo. Mi hija me necesita. Tengo que hacerlo. Tu hija llegará aquí en menos de una hora. Tendrá todo lo que necesita. Una habitación, comida, seguridad. Sus dedos recorrieron mi mandíbula, levantando mi cara hacia la suya. Mucho mejor que ese apartamento de Maple Street, con la cerradura rota y mojo en el baño. Me eché hacia atrás. ¿Has puesto a alguien a vigilarme? He tenido a alguien vigilando a Marco durante 3 semanas. Tú has sido una complicación inesperada. Sus ojos se oscurecieron con algo que no supe definir. Algo interesante. Esto es un secuestro, es cobrar una deuda. Se dio la vuelta, despidiéndome. Mateo, llévale a la habitación de invitados. Asegúrate de que tiene todo lo que necesita y que alguien vaya a buscar a la niña al colegio. Con cuidado. Tiene 5 años. No quiero que se asuste. El guardia, Mateo, aparentemente volvió a tocarme la espalda. Quería resistirme, luchar, gritar. Pero, ¿qué lograría con eso? Él sabía a qué colegio iba mi hija. Sabía dónde vivía. Huir solo empeoraría las cosas. Mientras Mateo me guiaba hacia un pasillo, miré hacia atrás. El jefe de la mafia miraba por la ventana, con sus anchos hombros recortados contra la luz moribunda. Marco estaba sentado encorvado en su silla, con aspecto frágil y destrozado, y me pregunté en qué demonios nos había metido por mostrar una amabilidad que no podía permitirme. La habitación de invitados era más grande que todo mi apartamento. Una cama king size con sábanas de seda. Un cuarto de baño con encimeras de mármol y una bañera lo suficientemente grande como para ahogarse en ella. Un vestidor lleno de ropa de mujer de varias tallas, con las etiquetas aún puestas. Me quedé en medio de todo aquello, temblando. Un suave golpe en la puerta me hizo sobresaltar. La puerta se abrió y entró una mujer, de unos 50 años, con ojos amables, vestida con un sencillo vestido negro y un delantal. La señorita Elena tenía un acento muy marcado, quizás de Europa del Este. Soy Jana. Ayudo en la casa. El señor Luca me pidió que me asegurara de que estuvieras cómoda, Duca. Así que ese era su nombre. No quiero estar cómoda, dije secamente. Quiero irme a casa. La expresión de Hannah se suavizó con algo parecido a la compasión. Te traeré té, y cuando llegue la pequeña la traeré directamente aquí. Sí, no se asustará. ¿La pequeña? ¿Mi bebé? ¿Sofía? ¿Cuánto tiempo? Pregunté. ¿Cuánto tiempo nos va a tener aquí? Hannah se detuvo en la puerta. El señor Duca no es un hombre paciente, pero tampoco es cruel. No con los niños, no con... dudó. No con aquellos que muestran amabilidad. Estará bien, señorita Elena. Simplemente no se resista. Solo empeora las cosas. Se marchó antes de que pudiera responder. Me dejé caer en la cama. Necesitaba pensar. Mi mente iba a 1000 por hora. Necesitaba planear algo, pero el cansancio me superaba. 3 turnos dobles. El terror de la última hora, la situación imposible en la que me había metido. Debí quedarme dormida, porque lo siguiente que supe es que la puerta se abrió de nuevo y una vocecita dijo, «Mamá, Sofía». En cuestión de segundos, estaba fuera de la cama, abrazando a mi hija y respirando el aroma a fresa de su champú. Estaba bien, sana y salva. «Mamá, ¿por qué estamos en un castillo?
Su voz de 5 años estaba llena de asombro, no de miedo. No es un castillo, cariño, solo un apartamento grande. El señor amable dijo, nos quedaremos a dormir aquí. Ella se echó hacia atrás, con sus ojos oscuros tan parecidos a los míos, brillantes de emoción. Él dijo, ¿puedo cenar helado? El señor amable, Dios mío. Sofía, ¿quién te ha traído aquí? El señor Mateo. Era muy callado, pero me compró un zumo por el camino y me dejó elegir la música en el coche. Ella saltaba en mis brazos. ¿De verdad podemos tomar helado? Cerré los ojos. Por supuesto, Duca se había asegurado de que no se asustara. Por supuesto, había convertido esta pesadilla en una aventura para una niña de 5 años. Eso lo hacía más peligroso, no menos. Ya veremos lo del helado, murmuré, abrazándola con fuerza. Primero, vamos a asearte. De acuerdo. Estaba ayudando a Sofía a lavarse las manos en el lujoso cuarto de baño cuando llamaron a la puerta otra vez. Yana entró con una bandeja. Té para mí, leche y galletas para Sofía y una nota. Mis manos temblaban mientras la desplegaba. Cena a las 7. ¿Solo tú? La niña estará bien cuidada. No me obligues a ir a buscarte. La letra era elegante, controlada, como todo lo demás en él. Sofía ya estaba cogiendo las galletas, charlando sobre su día en el colegio. La dejé hablar, dejé que su normalidad me inundara mientras mi mente daba vueltas. ¿Qué quería Duca? ¿En qué consistiría la cena? ¿Y por qué la idea de volver a estar a solas con él hacía que mi pulso se acelerara con algo que no era del todo miedo? Tenía 2 horas para averiguar cómo sobrevivir a lo que fuera que viniera después. 2 horas para prepararme para un depredador que había decidido que yo era interesante. 2 horas antes de tener que enfrentarme al hombre que tenía mi vida y el futuro de mi hija en sus manos perfectamente cuidadas. A las 6:45, Hannah regresó con un vestido. No era llamativo, un sencillo vestido negro que llegaba justo por encima de la rodilla, elegante sin ser provocativo. La tela se sentía como agua entre mis dedos. Probablemente costaba más de 3 meses de mi salario. El señor Duca pensó que tal vez querría algo nuevo, dijo Yana con delicadeza, colocándolo sobre la cama. Hay zapatos en el armario que deberían servirle. Miré el vestido como si fuera a morderme. No voy a disfrazarme para él. La expresión de Yana permaneció neutra, pero algo brilló en sus ojos. Él ya la ha visto con su uniforme, señorita Elena. No se trata de impresionarlo, se trata de... Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Se trata de encontrarse con él en igualdad de condiciones, en la medida de lo posible. Se marchó antes de que pudiera discutir. Sofía ya estaba acurrucada en la enorme cama, somnolienta por la leche y las galletas, con un dibujo animado en la televisión que había salido de un panel en la pared con solo pulsar un botón. Parecía tan pequeña en todo ese espacio, pero contenta, segura. Eso era lo que importaba. Me duché rápidamente, odiando lo bien que me sentaba el agua caliente, cómo el costoso jabón hacía que mi piel se sintiera limpia por primera vez en años. El vestido me quedaba perfecto. Por supuesto que sí. Duca me pareció un hombre que se fijaba en los detalles, que planificaba las contingencias. Los zapatos eran unos sencillos tacones negros, lo suficientemente bajos como para caminar, pero lo suficientemente altos como para hacerme sentir expuesta. Vulnerable de una manera diferente a como lo hacía el uniforme. Dejé mi cabello suelto, húmedo y rizado en las puntas, sin maquillaje. Me negué a intentar ser algo que no era. A las 7 y en punto, Mateo apareció en mi puerta. «Estará bien», dijo, señalando con la cabeza a Sofía, que dormía. «Yana se quedará con ella». Besé la frente de mi hija, respirando su inocencia una vez más. Luego seguí al hombre corpulento por el pasillo. El ático se había transformado. Una luz suave sustituía al resplandor intenso de la tarde. Las velas parpadeaban sobre una mesa preparada para dos, situada cerca de las ventanas que iban del suelo al techo y daban a la ciudad. Las vistas eran impresionantes. Millones de luces se extendían como estrellas caídas, y el río las atravesaba como una cinta oscura. Duca estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a mí. Él también se había cambiado.
Llevaba pantalones oscuros y una camisa blanca con las mangas remangadas hasta los codos, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos y salpicados de cicatrices. Tenía el pelo ligeramente húmedo, lo que sugería que también se había duchado. Se giró al oír mis tacones sobre el mármol. Lo que fuera que esperaba, una sonrisa burlona, depredadora, algo abiertamente amenazante, no lo obtuve. En cambio, sus ojos se agrandaron casi imperceptiblemente, oscureciéndose mientras recorrían mi cuerpo, con una apreciación que se sentía más peligrosa que cualquier arma. Elena. Mi nombre fue un murmullo grave. Pareces incómoda. Terminé por él, cruzando los brazos. ¿Podemos terminar con esto de una vez? Sea lo que sea. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. La cena. Esto es la cena, ¿verdad? Porque los jefes de la mafia suelen cenar con las camareras que alimentan a sus ladrones. No soy de la mafia. Se dirigió a la mesa, retirando una silla con una cortesía anticuada que parecía en desacuerdo con todo lo demás en él. Soy un hombre de negocios con intereses variados, algunos menos legales que otros. Eso es semántica. Es supervivencia, dijo señalando la silla. Siéntate, Elena, por favor. Me sorprendió tanto que obedecí. Empujó mi silla con cuidadosa precisión, sus manos rozando brevemente mis hombros desnudos. El calor ardió donde me tocó y odié a mi cuerpo por responder. Se sentó frente a mí, lo suficientemente cerca en ese ambiente íntimo como para que nuestras rodillas casi se tocaran debajo de la mesa. Yana apareció con vino, tinto, de aspecto caro. Nos sirvió a los dos y luego desapareció como un fantasma. No bebo, dije, mirando la copa. Estás nerviosa. Estoy aterrorizada. Me corregí. Hay una diferencia. ¿La hay? Levantó su copa y agitó el vino con destreza. Ambos aceleran el corazón. Ambos nublan el juicio. Ambos hacen que la gente haga cosas que normalmente no haría. ¿Es eso lo que quieres? Mi juicio se nubló. Sus ojos se clavaron en los míos por encima del borde de su copa. Quiero que te relajes lo suficiente como para mantener una conversación. Eso es todo. Por ahora, el por ahora quedó suspendido entre nosotros como una promesa y una amenaza. Yana regresó con el primer plato. Algo delicado y artísticamente presentado que probablemente tenía un nombre francés. El aroma hizo que mi estómago se contrajera por el hambre que había estado ignorando. Duca me observó mientras daba el primer bocado. Observó cómo cerraba los ojos involuntariamente al saborearlo. Rico, complejo, nada que ver con la comida de cafetería que comía de pie junto al fregadero. ¿Cuándo fue la última vez que comiste bien? Preguntó en voz baja. Yo como. Esa no era mi pregunta. Dejé el tenedor con más fuerza de la necesaria. ¿Qué es lo que realmente quieres de mí? Porque esto, señalé la elegante mesa, la comida gourmet, el vino, no es el pago de la deuda de Marco. Es otra cosa. Se quedó callado durante un largo rato, estudiándome con esos ojos increíblemente oscuros. Tienes razón, dijo finalmente. La deuda de Marco es suya. La pagará trabajando en mi organización. Trabajo legítimo. Nada que lo ponga en peligro. Entregas de inventario de almacén. 3 años deberían bastar. Me invadió una sensación de alivio. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Porque te interpusiste entre mí y lo que era mío. Porque me miraste como a un hombre que no conocías y que claramente te asustaba, y elegiste el desafío en lugar de la supervivencia. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa. ¿Tienes idea de lo raro que es eso? ¿De lo embriagador? Se me cortó la respiración. No soy embriagadora, soy una madre soltera sin dinero que trabaja 60 horas a la semana solo para pagar las facturas. Eres una mujer que alimenta a desconocidos con comida que no puede permitirse, que defiende a niños que no son suyos, que se enfrenta al peligro sin pestañear. Bajó la voz. Eres extraordinaria, Elena. Y no tienes ni idea. La sinceridad en su tono era peor que cualquier amenaza. Podía luchar contra las amenazas. No sabía qué hacer con esto. No me voy a quedar aquí, dije, forzando mi voz para que sonara firme.
Sofía necesita estabilidad, la escuela, su rutina. No puedes simplemente... Me interrumpió. No era cruel, solo estaba exponiendo un hecho. Pero no lo haré, no del todo. Mañana volverás a tu apartamento, al trabajo, a tu vida. La esperanza se encendió rápidamente, seguida de la sospecha. Así, con condiciones, se recostó en su asiento y tamborileó con los dedos sobre la mesa. Tendrás un teléfono nuevo. Responderás cuando te llame. Y 2 veces por semana cenarás conmigo aquí o donde yo elija. Eso es una locura. No puedo. Puedes, lo harás. Sus ojos se endurecieron ligeramente porque la alternativa es que te mantenga aquí permanentemente. Hacerte desaparecer de esa vida que tanto deseas proteger. Tu hija estaría bien cuidada, pero tú serías completamente mía. La posesividad de esa última palabra me puso los pelos de punta. Eso es secuestro, susurré. Es protección. Se inclinó hacia adelante de nuevo, extendió la mano sobre la mesa para agarrarme la muñeca y presionó su pulgar contra mi pulso acelerado. ¿Sabes lo que pasó 1 hora después de traerte aquí? 3 organizaciones diferentes se pusieron en contacto con mi gente, preguntando por la mujer que había sacado de la cafetería. Las noticias vuelan en mi mundo, Elena, y ahora eres visible. Ahora se te conoce como alguien importante para mí. Yo no soy importante para ti. Ni siquiera me conoces. Su agarre se tensó ligeramente. Sé que tienes 3 trabajos para mantener a tu hija. Sé que vives en un apartamento con una cerradura rota que cualquier aficionado podría forzar. Sé que no te has comprado zapatos nuevos en 2 años porque cada centavo que ahorras lo gastas en las necesidades de Sofía. Sé que ahora mismo estás aterrorizada, pero sigues mirándome a los ojos, sigues luchando. La precisión de su conocimiento era escalofriante. Me has investigado a fondo, sin disculpas, sin vergüenza. Protejo lo que es mío, Elena, y siempre sé exactamente a qué me enfrento. No soy tuyo, todavía no. La promesa de esas 2 palabras hizo que el calor se acumulara en mi estómago. Pero lo serás, porque soy un hombre paciente cuando quiero algo. Y te quiero a ti. Retiré la mano bruscamente. No sabes nada sobre querer a alguien. Esto es solo control de posesión. El juego al que juegan los hombres poderosos cuando están aburridos. Algo peligroso brilló en sus ojos. Con un movimiento fluido, se levantó de la silla, rodeó la mesa y me puso de pie. Estábamos demasiado cerca, su cuerpo irradiaba calor, sus manos me agarraban por los brazos con fuerza controlada. ¿Crees que esto es un juego? Su voz era baja, áspera. ¿Crees que colecciono mujeres como trofeos? Tengo más dinero del que podría gastar en 10 vidas, Elena. Puedo tener todo lo que quiera con una llamada telefónica, a cualquiera. Pero te observé durante 3 semanas a través de informes y grabaciones de vigilancia. ¿Y sabes lo que vi? No podía hablar, apenas podía respirar. Vi a una mujer que lo da todo y no pide nada a cambio, que sonríe a un niño sin hogar como si fuera importante, que camina por un mundo que ha intentado quebrarla y se niega a rendirse. Levantó la mano para acariciarme la cara, y su pulgar recorrió mi pómulo con una delicadeza devastadora. Vi a alguien auténtico en una vida llena de gente que lleva máscaras, y decidí que te tendría, no como una posesión, sino como mía. No hay diferencia. Lo conseguí. Hay toda la diferencia del mundo. Apoyó su frente contra la mía, y su aliento cálido rozó mis labios. Una posesión se coloca en una estantería. Lo que es mío está protegido, apreciado, a salvo de todo lo que podría dañarlo, incluyéndome a mí mismo. No necesito protección. Sí que la necesitas, solo que aún no lo sabes. Se apartó ligeramente, estudiando mi rostro. 2 cenas a la semana, Elena. Responde cuando te llame. Déjame garantizar tu seguridad. Es todo lo que pido. Y si me niego, su sonrisa se volvió triste. Entonces tendré que retenerte aquí. Y realmente no quiero hacerlo. Quiero que tú elijas esto, que al final me elijas a mí. Su arrogancia debería haberme enfurecido. En cambio,
Me aterrorizó porque una parte traicionera de mi cuerpo respondía a su cercanía, a la intensidad de su atención, a la promesa de ser deseada tan desesperadamente por alguien tan poderoso. Esto es una locura, susurré. Sí. Su pulgar recorrió mi labio inferior y yo me estremecí. Pero vas a decir que sí, de todos modos, porque eres lo suficientemente inteligente como para saber que luchar contra mí solo complicará las cosas. ¿Y por qué? Sus ojos se oscurecieron. Una pequeña parte de ti siente curiosidad por mí, por esto, por cómo se sentiría dejar que otra persona llevara el peso por una vez. Tenía razón. Dios, ayúdame. Tenía razón. 2 cenas a la semana, repetí aturdida, y responderás cuando te llame. ¿Y si estoy trabajando? Entonces te alejarás y responderás. No hay lugar para la negociación. Necesito saber que estás a salvo, Elena, siempre. Esa posesividad debería haberme repugnado. En cambio, se enroscó alrededor de mi pecho como un tornillo de banco, apretando algo que había mantenido enterrado durante años. De acuerdo, me oí decir. De acuerdo, lo haré. La sonrisa que se extendió por su rostro era deslumbrante, triunfante. Presionó sus labios contra mi frente, un gesto tan tierno que me hizo llorar. Luego me soltó y volvió a su asiento como si nada trascendental hubiera ocurrido. Come, dijo, con su voz de nuevo controlada y tranquila. Jana ha trabajado duro en esta comida. Me senté mecánicamente, con la mente dando vueltas. ¿Qué acababa de aceptar? ¿Qué acababa de empezar? Frente a mí, Dante Duca me observaba con ojos que prometían que nunca me dejaría marchar. Y lo más aterrador era que no estaba del todo segura de querer que lo hiciera. Las 3 semanas siguientes desentrañaron mi vida de formas que no podía haber previsto. Fiel a su palabra, Dante había insistido en que lo llamara por su nombre de pila durante nuestra segunda cena. Nos llevó a Sofía y a mí de vuelta a nuestro apartamento a la mañana siguiente de aquella primera comida. Pero nada era igual. La cerradura rota había sido sustituida por otra que parecía propia de la cámara acorazada de un banco. Durante la noche habían instalado nuevas ventanas, con doble acristalamiento e insonorizadas. El mojo del cuarto de baño había sido eliminado y tratado. Las baldosas agrietadas habían sido sustituidas por otras blancas y relucientes que no encajaban en un edificio como el nuestro. Yo no había pedido nada de eso, le dije por el costoso teléfono que me puso en la mano antes de salir de su ático. No necesito permiso para garantizar tu seguridad. Su voz había sido firme, sin admitir réplica. Acostúmbrate, Elena. Deberías haberme resistido más. Debería haberme negado. Pero, ¿cómo negarse a un hombre que ya había demostrado que haría lo que quisiera de todos modos? El trabajo se volvió surrealista. Jerry notó los cambios de inmediato. La forma en que saltaba cada vez que sonaba el teléfono del restaurante. El costoso celular que revisaba obsesivamente. La camioneta Saab negra que aparecía afuera precisamente a las 9 de la mañana y se quedaba allí hasta que Marco llegaba para desayunar. ¿Tienes algún problema, cariño? Me preguntó Jerry una tarde, con el rostro arrugado por la preocupación. No lo sé, respondí con sinceridad. Quizás, probablemente, pero Marco estaba prosperando. Aparecía todos los días, comía con un miedo cada vez menor y me hablaba de su nuevo trabajo en voz baja y con un tono extraño. Me están enseñando a gestionar el inventario, dijo una mañana con los ojos brillantes. Sistemas informáticos reales. Elena y el señor Duca. Dijo, si lo hago bien, Michelle, me pagará para que obtenga mi get. La disonancia cognitiva de un jefe de la mafia invirtiendo en la educación de un adolescente sin hogar me hacía dar vueltas la cabeza. La primera cena oficial tuvo lugar un miércoles. Mateo me recogió a las 7. Sofía ya se había quedado con mi vecina, la señora Chen, una abuela que adoraba a mi hija y no hizo preguntas cuando le pedí nerviosamente que cuidara de ella. El todoterreno se deslizó por el tráfico vespertino hasta un restaurante que solo había visto en revistas. El tipo de lugar donde las reservas requerían meses de antelación y los menús no incluían precios.
Nos acompañaron a una sala privada en la parte trasera, paredes revestidas de seda, iluminación ambiental, una mesa preparada para dos con más cubiertos de los que sabía qué hacer. Dante ya estaba allí de pie cuando entré. Llevaba un traje azul marino que probablemente costaba más que mi coche, con su cabello oscuro perfectamente peinado. Pero fueron sus ojos los que me cautivaron. La forma en que se calentaban cuando se posaban en mí, recorriendo el sencillo vestido azul que había encontrado en el armario de mi apartamento, ahora completamente lleno. Más regalos que no había pedido. «Estás preciosa», dijo simplemente. «Parece que intentas impresionar a alguien», le respondí a la defensiva. Su sonrisa fue lenta, peligrosa. «Quizás lo esté». Esa cena marcó la pauta. Me hizo preguntas sobre Sofía, sobre mi infancia, sobre los sueños que había abandonado cuando me quedé embarazada a los 19 años. Escuchaba con una intensidad que se sentía física, como si estuviera catalogando cada palabra, cada expresión, almacenándolas. Yo también aprendí cosas, a pesar de mi determinación de no preocuparme. Tenía 29 años, no 30. Había nacido en Sicilia y se había criado entre Italia y Estados Unidos. Su padre había construido el negocio familiar. No lo llamaba mafia por nada. Y Dante lo había heredado a los 23 años, cuando el anciano murió de un ataque al corazón. Demasiado joven, había dicho, haciendo girar el vino en su copa. Tenía que demostrar mi valía. Tenía que demostrar a las otras familias que no era débil a pesar de mi edad. Siendo despiadado, siendo inteligente. Sus ojos se habían encontrado con los míos. Ser despiadado es fácil. Cualquiera puede matar, amenazar, destruir. Construir algo que perdure, eso requiere visión. La segunda cena fue en su ático. Esta vez, Sofía vino conmigo. Dante había insistido, había enviado a Mateo con una silla de coche ya instalada. Mi hija había quedado encantada con el espacio, con Jana, que la mimaba en el dormitorio que Dante había convertido en un paraíso infantil lleno de juguetes y libros. «No tenías por qué hacer esto», le dije, mientras veía a Sofía jugar con una casa de muñecas que probablemente costaba más que mi sueldo mensual. «Ella es importante para ti». Se había quedado a mi lado, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Eso la hace importante para mí. La posesividad había cambiado de alguna manera, se había expandido. Ya no se trataba solo de mí, se trataba de todo lo relacionado conmigo. Eso debería haberme aterrorizado más de lo que lo hizo. En cambio, me encontré relajándome poco a poco, riéndome de sus observaciones sarcásticas sobre la gente de su mundo, discutiendo con él sobre libros. Leía vorazmente, desde filosofía hasta novelas de suspense, y le dejaba pedir por mí en los restaurantes porque, de alguna manera, sabía exactamente lo que me gustaba. Las llamadas eran diarias, a veces 2 veces al día. «¿Has comido?», se convirtió en su saludo habitual. «Sí, Dante, soy adulta. Me alimento sola. Hazme el favor». Siempre con ese tono de orden, envuelto en preocupación. «¿Qué has comido?». Y yo se lo contaba, irritada y conmovida a partes iguales, mientras él escuchaba como si mi elección para el almuerzo fuera la información más importante que recibiría en todo el día. A las 3 semanas, todo cambió. Estaba cerrando el restaurante. Jerry se había marchado temprano para ir al médico cuando sonó la campana. Levanté la vista mientras limpiaba las mesas, esperando a un cliente tardío. Entraron 3 hombres. No eran los hombres de Dante. Había algo en ellos que me parecía sospechoso. Trajes más baratos, miradas más duras, la forma en que se dispersaban para bloquear las salidas con falta de práctica. Se me encogió el corazón. Elena Martínez, el que iba delante, hablaba con un fuerte acento ruso. Joven, quizá de 20 y tantos años, con una cicatriz que le recorría desde la sien hasta la mandíbula. Me enderecé lentamente, con el trapo de cocina agarrado en la mano como si fuera un arma. «Estamos cerrados. No venimos a comer». Sonrió dejando al descubierto un diente de oro. «Venimos a hablar de tu novio». «No tengo novio». «No». «Entonces, ¿cómo llamas a Dante Duca?» Se acercó, flanqueado por sus compañeros.
Hemos estado observando a Elena, viendo cómo te recoge, te lleva a cenar, envía a sus hombres a protegerte. Muy romántico, pero también muy estúpido. El miedo me atravesó, agudo y frío. No sé de qué están hablando. No me insultes. La sonrisa desapareció. Duca tiene algo que pertenece a la familia Bulkov. Lo queremos de vuelta, y tú vas a ayudarnos a recuperarlo. No puedo ayudarles. No sé nada de sus negocios. Tú sabes dónde vive, dónde come, cuándo está distraído. El ruso sacó un teléfono de su bolsillo. Vas a llamarlo. Dile que necesitas verlo esta noche en tu apartamento. Me temblaban las manos. ¿Y si me niego? Sacó una foto de su teléfono y me la mostró. Sofía saliendo del colegio, con la mochila rebotando, la señora Chen cogiéndola de la mano. El mundo se tambaleó. ¡Qué niña tan guapa!, dijo el ruso en voz baja. Sería una pena que le pasara algo. Los niños son tan frágiles. La ira ardiente sustituyó al miedo. Si le tocas, te mato yo misma. Se echó a reír. Ahí está el fuego que le gusta a Duca, pero no estás en posición de hacer amenazas, Elena. Vas a hacer exactamente lo que yo diga o tu hija desaparecerá. ¿Entendido? Lo entendí. Entendí con total claridad que había sido tremendamente estúpida, que acercarme a Dante había convertido a todos mis seres queridos en un blanco, que mi intento de salvar a Marcos se había convertido en algo que podía costarme todo. ¿Qué quieres? Mi voz apenas funcionaba. Llama a Duca. Haz que vaya a tu apartamento. Nosotros nos encargaremos del resto. Lo vas a matar. Eso no es asunto tuyo. Los ojos del ruso estaban muertos, sin emoción. Tu asunto es mantener a salvo a tu pequeña. Haz la llamada, Elena, ahora. Me entregó mi teléfono, el caro que me había regalado Dante. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostenerlo. Pensé en el botón de pánico que Dante me había enseñado, escondido en los ajustes del teléfono. Con solo pulsarlo, sus hombres acudirían en masa. Pero esos rusos estaban allí, en la cafetería, y Sofía estaba al otro lado de la ciudad, con solo una anciana para protegerla. Marqué el número de Dante. Sonó 2 veces. Elena. Su voz era cálida, agradable. Justo estaba pensando en ti. Dante. Yo... Mi voz se quebró. La mano del ruso se posó en mi hombro, apretándolo en señal de advertencia. Necesito verte esta noche. ¿Puedes venir a mi apartamento? Silencio. Luego con cuidado. ¿Va todo bien? ¿Sí? No, solo creo que Elena, dale algo. Necesito hablar contigo sobre Sofía, sobre colegios, mejores colegios. Dijiste que podías ayudar. Más silencio. Demasiado silencio. Dante era inteligente, perspicaz. ¿Podía oír el miedo en mi voz? La mentira. Estaré allí en 20 minutos. Quédate, por fin. La línea se cortó. El ruso sonrió. Buena chica. Ahora vamos juntos a tu apartamento. Me flanquearon al salir del restaurante y me guiaron hasta un sedán negro. No era un todoterreno, lo noté vagamente. Más barato, más viejo. Me empujaron al asiento trasero, uno a cada lado, mientras el ruso con cicatrices conducía. Mi mente se aceleró. 20 minutos. Dante vendría, entraría en una emboscada destinada a matarlo. Y era culpa mía. Mi voz lo había atraído. Por favor, susurré. No le hagan daño. Haré lo que quieran. Solo cállate. El hombre a mi izquierda me pinchó con algo duro. ¿Una pistola? Me di cuenta con horror lejano. Ya has cumplido con tu parte. Ahora siéntate en silencio y observa lo que pasa cuando alguien se lleva lo que pertenece a la familia Bulov. Creían que el robo de Marco había sido obra de Dante. Creían que él lo había orquestado y ahora iban a matarlo por ello. El edificio de apartamentos se alzaba ante nosotros. Me sacaron del coche y me subieron las escaleras. No había ascensor en este edificio hasta mi puerta. Las nuevas cerraduras eran inútiles cuando me tenían a mí para abrirlas. Dentro, me empujaron al sofá. El ruso con cicatrices miró su reloj. 15 minutos, dijo. Ponte cómoda, Elena. Vas a ver esto. Me quedé paralizada, con la mente gritando, pulsando el botón del pánico. ¿Podría alcanzarlo sin que se dieran cuenta?
¿Podría? El ruso me quitó el teléfono de la mano y sonrió mientras lo apagaba. Sin llamadas, sin advertencias, solo esperar. Así que esperé, conté los latidos de mi corazón, recé a un Dios que no estaba segura de que escuchara a mujeres como yo. Y cuando los faros iluminaron la ventana 12 minutos después, cuando oí los pesados pasos en las escaleras, cuando giró el pomo de la puerta, grité, «¡Dante! ¡Corre!». La puerta se abrió de golpe, pero no era solo Dante. Era Dante flanqueado por 6 hombres, con las armas desenfundadas, moviéndose con precisión militar. Lo sabía. De alguna manera lo sabía. El apartamento se sumió en el caos. Disparos. Estallidos agudos que me hicieron zumbar los oídos. Gritos en italiano y ruso. Cuerpos chocando. Me tiré del sofá y gateé hacia el dormitorio, hacia donde había escondido el oso de peluche favorito de Sofía. ¿Algo familiar en esta pesadilla? Unas manos fuertes me agarraron y me levantaron. Luché, gritando hasta que reconocí la colonia. Dante. Me atrajo hacia su pecho, su cuerpo como un escudo, retrocediendo hacia la puerta mientras sus hombres se ocupaban de los rusos con brutal eficacia. Enterré mi cara en su camisa, sentí su corazón latiendo con fuerza contra mi mejilla. «Te tengo», gruñó en mi pelo. «Te tengo, Elena. Estás a salvo». Pero yo no estaba a salvo. Nunca volvería a estar a salvo porque acababa de descubrir lo que significaba ser Dante Ducas. Y el precio estaba escrito con pólvora y sangre en el suelo de mi apartamento. El refugio estaba en algún lugar fuera de la ciudad. Dejé de prestar atención a los puntos de referencia después de la primera hora de viaje. El shock se había instalado en mis huesos como la escarcha del invierno, adormeciendo todo excepto el férreo agarre de la mano de Dante alrededor de la mía. No me había soltado desde que me sacó del apartamento, ni en la camioneta, ni durante las tensas llamadas telefónicas que hizo en un italiano rápido. Ni siquiera ahora, mientras estábamos en una amplia sala de estar que olía a pino y humo de leña. Sofía ya estaba allí. Mateo la había recogido de casa de la señora Chen en cuanto los hombres de Dante detectaron que los rusos me seguían desde la cafetería. Estaba durmiendo arriba, con Jana vigilándola, felizmente ajena a lo cerca que habíamos estado de perderlo todo. «Siéntate». La voz de Dante era áspera, tensa. Me guió hasta un sofá de cuero situado frente a una enorme chimenea de piedra. El fuego crepitaba allí y la luz naranja bailaba sobre la tensión grabada en sus rasgos. Me senté porque mis piernas ya no me sostenían. Se arrodilló ante mí, me enmarcó el rostro con las manos y me acarició los pómulos con los pulgares, mientras sus ojos oscuros buscaban los míos con desesperada intensidad. «¿Te tocaron?». La pregunta salió gutural. «¿Te hicieron daño?». Negué con la cabeza, sin fiarme de mi voz. «Elena», dijo, y apoyó la frente contra la mía. «Háblame, por favor». Me enseñaron una foto, susurré, de Sofía saliendo del colegio. Dijeron que se la llevarían si yo no lo hacía. Se me quebró la voz. Lo siento mucho, te llevé a una trampa». Me detuve. La palabra resonó como un latigazo. Se apartó, con la mandíbula tan apretada que podía ver cómo le temblaban los músculos. «Hiciste exactamente lo que cualquier madre habría hecho. Lo que tenías que hacer. No es culpa tuya. Querían matarte por Marco, porque pensaban que les habías robado. Los Bulov llevan años queriendo matarme». Se levantó bruscamente y se acercó a la chimenea como un depredador enjaulado. Esto solo era una excusa, un objetivo conveniente. Golpeó con la palma de la mano la repisa de la chimenea, y el sonido me hizo estremecer. «Debería haberlo visto venir. Debería haberte protegido mejor. Debería haberlo hecho. No podía saberlo. Debería haberlo hecho». Se giró para mirarme, y la angustia de su expresión me dejó sin aliento. «En el momento en que te hice visible en mi mundo, te puse en peligro. Lo sabía. Lo hice de todos modos porque soy un bastardo egoísta que te quería más de lo que me importaban las consecuencias». La confesión quedó suspendida entre nosotros, cruda y sangrante. «¿Qué pasa ahora?», pregunté en voz baja. Su risa fue amarga. «Ahora elimino la amenaza.
Los Bulov han cruzado una línea esta noche, amenazando a una niña, atacando a alguien bajo mi protección que no puede resistir, que no resistirá. Vas a matarlos. Sí, sin vacilar, sin disculparme, a todos y cada uno de los implicados. Y luego dejaré muy claro a todas las demás familias de esta ciudad que tú y Sofía sois intocables, que incluso miraros mal es una sentencia de muerte. Y la forma en que lo dijo debería haberme horrorizado. En cambio, sentí algo oscuro y primitivo desplegarse en mi pecho. Satisfacción. Habían amenazado a mi hija. Se merecían lo que Dante les hiciera. ¿En qué me convertía eso? No puedo volver atrás, dije. La comprensión se apoderó de mí como un sudario. Al apartamento, al restaurante, a todo eso. ¿Puedo? Dante se acercó a mí en 3 zancadas, arrodillándose de nuevo, capturando mis manos y las suyas. No, esa vida se ha acabado, Elena. Lo siento, pero es la verdad. En el momento en que te convertiste en mía, todo cambió. No soy tuya, protesté débilmente. Su sonrisa era triste, comprensiva. Sí, lo eres. Lo has sido desde el momento en que te interpusiste entre Marco y yo. Desde que me miraste con esos ojos desafiantes y elegiste el valor por encima de la supervivencia. Su agarre se hizo más fuerte. Y soy tuya por completo, irrevocablemente. Tanto si me quieres como si no, no sé lo que quiero. Las palabras brotaron de algún lugar profundo. Hace 3 semanas, solo intentaba pagar el alquiler. Ahora estoy en un refugio porque unos mafiosos rusos intentaron utilizarme para asesinar al hombre que está obsesionado contigo. Me lo ofreció en voz baja. Posesor contigo, dispuesto a quemar media ciudad para mantenerte a salvo. ¿Todo eso? Liberé una mano y la presioné contra mi pecho, donde mi corazón latía con fuerza. Esto es una locura, Dante. Apenas nos conocemos. No puedes decidir que soy tuya. Yo no soy tuyo. Él me agarró la mano y la liberé. La llevó a sus labios. Besó mi palma, lo que hizo que un calor me recorriera todo el cuerpo. Quiero merecerte. Quiero ganarme el derecho a quedarme contigo. Quiero construir algo contigo que no se base en el miedo o la obligación, sino en la elección. ¿Cómo puedo elegir cuando me has quitado todas las demás opciones? Puedes elegir irte. Las palabras parecían costarle mucho en ese momento. Esta noche te llevaré a un lugar lejos de aquí. Nuevas identidades para ti y Sofía. Dinero suficiente para empezar de nuevo. Protección hasta que se resuelva la situación con Bulov. No volverás a verme nunca más. Se me cortó la respiración. Me dejarías marchar. Lo odiaría. Me destruiría. Sus ojos se clavaron en los míos. Pero lo haría porque tenerte prisionera no es tenerte. Y yo te quiero toda, Elena. Tu confianza, tus sentimientos con el tiempo, no tu miedo. La oferta era sincera. Podía verlo en la tensión que enmarcaba su boca, en los nudillos blancos con los que me agarraba la mano, en la desesperación apenas contenida de su mirada. Podría irme, llevarme a Sofía y desaparecer, empezar de nuevo en algún lugar seguro, excepto que ahora ningún lugar sería realmente seguro. Pasaría el resto de mi vida mirando por encima del hombro, preguntándome si alguien del mundo de Dante nos encontraría, preguntándome si habría cambiado de opinión y no me dejaría marchar, y que Dios me ayudara. ¿Acaso quería marcharme? Las últimas 3 semanas habían sido aterradoras, abrumadoras y completamente surrealistas, pero también habían sido algo más. Cenas en las que alguien me escuchaba como si importara, llamadas telefónicas para preguntarme si había comido, si estaba a salvo, si necesitaba algo. La forma en que Dante me miraba como si fuera preciosa, en lugar de invisible. La seguridad de saber que alguien poderoso realmente se preocupaba por si vivía o moría. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se preocupó así? ¿Qué significaría? Pregunté con cautela. Quedarme. Elegirte. ¿Cómo sería mi vida? La esperanza brilló en su rostro, pero la reprimió rápidamente. Segura. Tú y Sofía tendrían todo lo que necesitan. Hogar, escuela, seguridad. Nunca más tendrías que trabajar en 3 empleos. Nunca más tendrías que elegir entre el alquiler y la comida.
¿A cambio de qué? Dejar que cuide de ti, aceptar mi protección. Tú hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. Tú nos das una oportunidad. Déjame cortejarte como es debido. 5 acciones, sin situaciones forzadas. Solo tiempo para ver si esto que hay entre nosotros puede convertirse en algo real. Y si no es así, si decido que no funcionamos, el dolor se reflejó en su expresión, pero respondió con firmeza. Entonces buscaremos otro acuerdo. Seguirías bajo mi protección. Eso no es negociable. No después de esta noche. Pero no te presionaría para obtener más de lo que estás dispuesta a dar. Lo estudié. Este hombre poderoso y peligroso arrodillado ante mí como un suplicante, ofreciéndome todo y pidiendo una oportunidad. Tengo condiciones, me oí decir. El alivio inundó sus rasgos. Cualquier cosa. Sofía es lo primero. Siempre. Su seguridad, su felicidad, su infancia normal. No se verá expuesta a lo que sea que hagas, a la violencia, a nada de eso. De acuerdo, la protegeré y la mantendré a salvo tanto como pueda. Necesito trabajar. Quizás no en la cafetería, pero en algo. No puedo quedarme sentada sin hacer nada, esperando que me cuiden. Me volveré loca, lo pensó. ¿Y si te compro un restaurante o una panadería? Algo que pudieras dirigir, convertir en lo que quisieras. Tuyo, no mío. La oferta era tan descabellada que casi me echo a reír. No puedes comprarme un restaurante sin más. Puedo. Lo haré. Si es lo que necesitas, se acercó más, deslizando la mano por mis brazos. Tengo más dinero del que sé qué hacer con él, Elena. Déjame usarlo para hacerte feliz. Me costó encontrar las palabras. Eso es una locura. Eso es amor. La palabra cayó entre nosotros como una bomba. Sus ojos se abrieron ligeramente, como sorprendido de haberlo dicho. Luego redobló la apuesta, intensificando su mirada. O el comienzo de ello. No sé cómo llamar a esto. Esta necesidad de verte sonreír, de saber que estás a salvo, de imaginar un futuro en el que me miras como yo te miro a ti. Mi corazón se aceleró. Dante, no tienes que decirlo tú también. Ni siquiera tienes que sentirlo. Todavía no. Volvió a acariciar mi cara, con un tacto dolorosamente suave. Solo dame tiempo para demostrar que valgo la pena el riesgo. Es todo lo que pido. Debería haber dicho que no. Debería haber aceptado su oferta de desaparecer y no mirar atrás. En cambio, me incliné hacia adelante y lo besé. Fue torpe, inseguro. No había besado a nadie en años y, desde luego, nunca a alguien como él. Pero su brusca inhalación, la forma en que sus manos se apretaron sobre mi rostro, el gemido grave que retumbó en su pecho me hizo sentir poderosa de una manera que nunca había experimentado. En cuestión de segundos, tomó el control del beso, inclinando mi cabeza, profundizando el contacto hasta que me ahogué en su sabor. Whisky y menta y algo único de Dante. Sus manos estaban por todas partes, en mi cara, en mi pelo, en mi cintura, acercándome a él hasta que casi estaba en su regazo. Cuando por fin nos separamos, ambos jadeando, sus ojos se habían vuelto casi negros de deseo. ¿Eso es un sí? Su voz era sí, logré decir. Un tal vez que está dispuesto a intentarlo. La sonrisa que se dibujó en su rostro lo transformó. Lo hizo parecer más joven, más ligero, casi infantil en su alegría. Lo aceptaré, susurró, apoyando su frente contra la mía. Aceptaré cualquier cosa que me des y me consideraré afortunado. 6 meses después, estaba en la cocina de mi restaurante, un espacio pequeño e íntimo en un buen barrio, con paredes de ladrillo visto y ventanas que dejaban entrar la luz de la mañana. El letrero sobre la puerta decía Elenas, en elegante caligrafía, y la gente que venía a desayunar ya estaba entrando. Marco trabajaba en la caja registradora, con su certificado de GED enmarcado en la pared detrás de él. Las cartas de aceptación de la universidad llegaban semanalmente. Había crecido 3 centímetros y se había llenado. Ya no era el chico atormentado de la cafetería. Sofía estaba en la oficina trasera haciendo los deberes,
con su uniforme de colegio privado impecable, y su risa resonaba mientras Hannah la ayudaba con los problemas de matemáticas. Y Dante. Dante estaba sentado en su mesa habitual de la esquina, con el portátil abierto pero prácticamente ignorado, sus dos ojos siguiéndome mientras me movía por mi restaurante, mi sueño, mi espacio. Venía todas las mañanas, tomaba café, comía lo que le preparaba y hacía llamadas de trabajo en italiano en voz baja. Sobre todo, se limitaba a observarme con esos ojos oscuros y posesivos que aún me aceleraban el pulso. La situación de Volkov se había resuelto de forma definitiva. Nadie me había pedido detalles y yo tampoco los había pedido. Algunas cosas era mejor dejarlas en la sombra, donde Dante vivía la mitad de su vida. Pero la otra mitad, la que compartía conmigo, era sorprendentemente normal. Cenas juntos, ayudar a Sofía con sus proyectos de arte, noches de cine acurrucados en su enorme sofá, besos lentos que llevaban a más, construyendo una intimidad que por fin estaba lista para aceptar. Me había pedido una docena de veces que me mudara al ático. Seguía diciendo que no, aferrándome a mi independencia, a mi apartamento con sus cerraduras de fortaleza y su baño impoluto. Pero quizá pronto, quizá cuando estuviera lista para admitir que esa cosa imposible se había convertido en realidad. ¿Café, señor Duca?, le pregunté, acercándome a su mesa con la cafetera. Él levantó la vista y el calor de su mirada me sonrojó las mejillas. Siempre, señorita Martínez. 6 meses. Y él seguía llamándome así en público. Seguía tratándome con ese respeto cortés y cuidadoso, incluso cuando su mano encontró la mía bajo la mesa y su pulgar trazó círculos en mi palma. ¿Cómo va el ajetreo del desayuno?, preguntó. Bien, muy bien. No pude ocultar el orgullo en mi voz. Puede que este mes consigamos beneficios. Sin duda conseguiréis beneficios. Su sonrisa era enigmática. Puede que haya mencionado a ciertos socios comerciales que el Elanenas tiene el mejor desayuno de la ciudad, y cuando yo recomiendo algo, la gente me escucha. Dante. Intenté ponerme severa, pero fracasé estrepitosamente. No puedes manipular a los clientes para que vayan a mi restaurante. Mírame. Me atrajo hacia él y bajó la voz. Voy a manipular todo lo que pueda para verte sonreír así, para verte feliz, a salvo, mía. Posesivo, le acusé sin remordimientos, sin vergüenza, sin disculpas. ¿Cenas conmigo esta noche? Solo nosotros dos. Tengo algo que preguntarte. Mi corazón dio un vuelco. ¿Debería preocuparme? Quizás. Sus ojos brillaban con promesas. O quizás muy, muy feliz. Supongo que tendrás que decir que sí para averiguarlo. Entonces lo besé, rápido y dulce, consciente de que los clientes nos miraban, de la sonrisa cómplice de Marco desde la caja registradora. Está bien, susurré. Sí, porque de alguna manera imposible, esto se había convertido en mi vida, mi elección, y finalmente estaba lista para dejar de tenerle miedo. El anillo llegó 3 meses después, de platino con un solo diamante perfecto que captaba la luz como estrellas capturadas. Dante me lo entregó durante una cena en el ático, arrodillándose ante mí mientras Sofía observaba. Primero le pidió permiso a ella, me contó más tarde, porque ella fue la primera, siempre. Dije que sí entre lágrimas, risas y besos que sabían a alegría. La boda fue pequeña, íntima, solo con las personas que importaban. Marco con un traje nuevo, Ana y el personal de la casa, algunos de los hombres de confianza de Dante, Sofía como niña de las flores con un vestido que la hacía parecer una princesa. Y cuando Dante me deslizó el anillo en el dedo y prometió amarme y protegerme por el resto de nuestras vidas, le creí porque ya lo había demostrado todos los días durante casi un año. Pasamos nuestra luna de miel en Sicilia, la casa ancestral de Dante. Colinas onduladas y antiguos olivares en una villa donde hicimos el amor bajo las estrellas del Mediterráneo, donde adoraba mi cuerpo con manos que podían ser brutales, pero que conmigo siempre eran suaves, donde finalmente comprendí que la posesión y el amor no eran mutuamente excluyentes, que ser suya significaba ser apreciada, protegida, adorada. La vida no era perfecta, el mundo de Dante todavía tenía oscuridad.
Amenazas que surgían y se manejaban. Negocios que requerían su atención implacable. Momentos en los que veía al hombre peligroso que se escondía bajo el marido cariñoso, pero él mantenía ese mundo alejado de Sofía y de mí. Nos mantenía a salvo en la luz mientras él se ocupaba de las sombras. Elena se expandió, se convirtió en 2 restaurantes, luego en 3. Contraté a otras madres solteras, les pagué salarios dignos, les di la oportunidad que yo había necesitado años atrás. Marcos se graduó en la universidad. Dante le dio un puesto en la parte legítima del negocio, la promoción inmobiliaria, completamente legal, todo lo que el chico nunca se había atrevido a soñar. Y Sofía creció fuerte y feliz, con un padrastro que la adoraba, y una madre que ya no tenía que elegir entre el alquiler y la comida. 5 años después de aquel día en la cafetería, cuando todo cambió, me encontraba en nuestro dormitorio, nuestro hogar ahora, el ático que finalmente había aceptado compartir, contemplando la puesta de sol sobre la ciudad. Los brazos de Dante me rodeaban por detrás, con la barbilla apoyada en mi hombro y las manos sobre mi vientre, donde crecía nuestro hijo. Un niño, nos enteramos la semana pasada. Un hermano para Sofía. Feliz, me susurró al oído. Me recosté en su fuerza, su calidez, su presencia inquebrantable. Sí, susurré, muy feliz. Y lo estaba porque había aprendido que, a veces, la elección más peligrosa era la correcta, que ser vista podía ser aterrador y hermoso, que el amor no siempre tenía el aspecto que esperabas. A veces se parecía a un jefe de la mafia arrodillado en una cafetería, viéndote cuando el mundo te había hecho invisible. A veces se parecía a volver a casa,